acabaré con un proyecto europeo, que es uno de los referentes ahora mismo en Educación para la Ciudadanía Global, que acaba este año y que me parece bueno, muy interesante por el trabajo y las dinámicas que han hecho, y sobre todo porque han trabajado muy bien insertándose también en el entramado político. Bueno, de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos, un tanto existencial, pero que define muy bien también dónde está la investigación, educación para la ciudadanía global en nuestro entorno. ¿Sí? Nuestro entorno territorial, marco español, está muy condicionado por la ley de cooperación, la estrategia de educación para el desarrollo, como lo denominó en un momento la ECIF, y los planes directores, ¿no? Que van surgiendo a partir de ahí. Cuando uno revisa los planes directores va viendo también un poco la evolución, ¿no? Del concepto de educación para la ciudadanía global. Menos mal, posiblemente no tanto como querríamos, pero sí que ha habido una evolución que va a la par, de la mano del trabajo de las entidades, ¿no? de todo el tejido social y de la financiación pública. Queramos o no, la cooperación y la educación para la ciudadanía global en nuestro entorno ha crecido bajo ese paraguas, ¿no? De la financiación de las administraciones. Es verdad que aquí la descentralización, toda la territorialización de la cooperación ha tenido un papel determinante. En Galicia estamos a punto de cumplir los 30 años de cooperación descentralizada, de la cooperación galega, y a la par ha habido un trabajo también en las universidades. Es verdad que el trabajo en las universidades está como achicado, es más pequeño y está achicado, y os cuento por qué. Ha estado como muy centralizado en las unidades y los servicios de cooperación, que al final no dejan de ser servicios que no son obligatorios en las universidades. Hoy por hoy es casi impensable que una universidad no tenga una unidad o un servicio, aunque es verdad que siguen muy diluidos en las unidades de internacionalización, que no está mal, pero que no hay que despistarlas, ¿no? Que en principio ya hay universidades que tienen unidades o servicios de cooperación muy potentes y que están haciendo cosas muy interesantes. Digo que está achicada porque a veces las universidades creemos o creen que con tener la unidad o el servicio es suficiente, ¿no? Y la verdad es que una de las revisiones últimas que hemos hecho de una cata muy pequeña, de una muestra muy pequeñita de universidades españolas, el trabajo que están haciendo es ingente. Quiero decir, el esfuerzo que se está haciendo por hacer de eslabón, ¿no? entre entidades y docencia, entidades e investigación es muy grande, y yo creo que ahí hay un germen muy importante. Más allá de esto, evidentemente, hay trabajo de investigación, hay proyectos, hay otro tipo de referencias, pero que quedan realmente muy invisibilizados, muy diluidos por algunas cuestiones que os voy a contar ahora. Bueno, en este marco de universidades teníamos la SCUDE, la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo, y la hemos actualizado. Pues que hayamos hecho un gran cambio, pero la hemos actualizado alineado con la Agenda 2030 hace poquito en las directrices de la cooperación universitaria al desarrollo, ¿no? Todos estos documentos al final afectan a la parte de educación para la ciudadanía global, que está ligadísima a cooperación. Si recordáis la estrategia nacional, nos hablaba que la educación para la ciudadanía global estaba dividida en sensibilización, educación, investigación e incidencia política. El germen era la sensibilización, así se define en la ley, y todavía sacudirnos esa idea de sensibilizar nos está costando. Quiero decir, sensibilizar, seguimos trabajando ahí, pero dar el salto a la parte de educación e información cuesta más, ¿sí? A pesar de que hay un trabajo muy importante hecho, y ahí entidades tenéis un protagonismo brutal, también en educación general, ¿no? En educación obligatoria para todo el mundo. Bueno, pues en este marco tenemos la famosa I+D+I. ¿Sí? Yo he colado ahí la T de transferencia porque aquí en universidad está ganando siempre lo ha tenido, pero ahora está ganando un protagonismo enorme la parte de transferencia, y la I+D+I parece que nos queda como lejos. Esto es un mal de todas las ciencias sociales, ¿no? Parece que hablamos de investigar, desarrollo menos, e innovación pues un poco más lejos. La intervención del otro día de la primera jornada de Boni
Creo que ha ido muy en esta línea, ¿no? De contaros ya una experiencia muy concreta de innovación y ha abierto ahí un camino muy interesante. Yo sobre esto quería hacer algunas reflexiones. Perdonad que estoy mirando todo el rato la pantalla de la imagen. La investigación en educación para la ciudadanía global está muy poco desarrollada, ¿vale? Hay poco músculo, digamos, ¿sí? Y BEBE está enlazada con otras fuentes más, que tienen un bagaje más largo, ¿no? La educación intercultural, la educación para la paz, la educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible. Bueno, aquí la maraña se complica, cada vez es más difícil identificar y más difícil también, más polémica, ¿no? La diferencia. Y en todo caso no tenemos, no acabamos de sentar las bases de la clasificación clásica en investigación básica y investigación aplicada, ¿no? Es posible hacer investigación básica en educación, ese es el primer reto, y es posible hacerlo también en educación para la ciudadanía global, y este es un marco que nos falta. Fijaros, y aquí ya me voy a meter en un barrizal, pero fijaros que la educación para la ciudadanía global en nuestro entorno surge efectivamente de la incidencia, de la sensibilización que decíamos antes, que las entidades empiezan a trabajar, ¿sí? Y también al amparo de la descripción que las convocatorias públicas hacen de ese elemento, ¿no? De la educación para la ciudadanía. Pero realmente no nace de educación, del ámbito de educación, ¿sí? Y del ámbito de investigación en educación tampoco. Esto es algo que pues es más reciente y yo creo que ahí pueden surgir unas aportaciones muy interesantes. De hecho, si hacéis un pequeño registro de las personas especialistas en educación para la ciudadanía global, muy pocas proceden de educación. Pues ya está, es el marco que tenemos, no pasa nada, pero es verdad que se pueden generar ahí sinergias interesantes. Entre otras cosas, porque cuando llegamos a educación para la ciudadanía global, de repente vamos descubriendo la didáctica y vamos descubriendo la educación poco a poco y es todo un descubrimiento, pero si esto ya lo traes en la formación se pierde menos tiempo, ¿sí? A mí me fascina este descubrimiento que se va haciendo progresivamente, ¿no? De cómo ordenar la educación. Bueno, esto realmente ya está visto. Otra cosa es que queramos avanzarlo y darle una vuelta y trabajar sobre esa idea de educación transformadora, ¿no? Pero es verdad que hay ahí un ámbito por trabajar y al revés. Resulta que desde educación acabamos de descubrir la educación para la ciudadanía global o lo que la LOMLOE nos pide como educación para la ciudadanía mundial y estamos fascinadas y fascinados. Bueno, vamos a ponernos a trabajar de la mano y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Después, en nuestro entorno se hace muchísima investigación aplicada, ¿sí? Y la que surge sobre todo, surge sobre sinergias. Como he dicho muchísimo, igual me he tirado a la piscina, y la piscina está seca. Lo que se hace sobre todo sería, la identificación sería que se hace sobre todo investigación aplicada cuando sumamos trabajo de universidades y entidades. No siempre es necesario que para que haya investigación esté la universidad, ¿sí? Pero digo que los avances que estamos haciendo últimamente están en ese marco. Por daros un poco la lata y por encuadrar y porque al final esto también a vosotros os dé una panorámica, que es lo que hablaba con las compis de la coordinadora de Murcia, contextualizar un poco también para que veamos las oportunidades que tenemos y a dónde queremos llegar. Se acaba de aprobar en España, la investigación en España está regulada por estrategias que van por periodos, como casi todas las cuestiones que se gestionan burocráticamente desde la administración, ¿no? Se acaba de aprobar la nueva estrategia de ciencia y tecnología. Y fijaros, pues, está muy orientada a, literalmente tenéis ahí copiado, solventar los problemas causados por la COVID. Bueno, evidentemente es un reto enorme ahora, pero no, desde mi punto de vista, y esto es absolutamente subjetivo mío, no solo el problema está ahí, ¿no? en investigación, sino que hay más retos que abordar. Es verdad que a través de COVID nos sirve como pretexto para enlazar enlazar otras cosas, pero bueno, creo que la estrategia se ha focalizado mucho en esto, también se acaba de aprobar ahora,
es decir, se ha elaborado en plena pandemia, y yo creo que se nos han escapado algunas cosas ahí en la estrategia, pero bueno, es la que tenemos. Nos habla de consolidar y potenciar la ciencia y la innovación como herramienta para la reconstrucción social, económica e industrial, ¿vale? Y sobre todo inserta la Agenda 2030. ¿Sí? Y uno de los objetivos, el primer objetivo que marca la estrategia es situar a la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes clave en la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Y una de las novedades que publica es la generación de proyectos, y le llama proyectos tractores, ¿sí? Un poco como esos elementos palanca de los que hablamos siempre en la agenda, sobre ODS. Esto yo creo que es muy bueno, abre muchas opciones también a trabajo en red. Yo es que no puedo entender que estemos investigando en educación para la ciudadanía global, cada uno desde su estanco, ¿no? Desde su compartimento estanco. Entonces creo que aquí se abren muchas opciones para trabajar en colaboración y ojo también a las convocatorias que se generan, las unidades de cooperación, que pueden ser las convocatorias de intervención habituales, como la que he mencionado antes, que estábamos presentando ahora en colaboración con una entidad, donde ahí va una pequeñísima investigación, por cierto, sobre infodemia y capitalismo de datos, Natalia, y las propias convocatorias de investigación. Sabéis que hay algunas comunidades autónomas que tienen convocatorias de investigación en cooperación, y también hay un sector mucho más pequeñito, pero es un sector importante. Es un sector importante porque, a pesar de lo que os he dicho de la estrategia nacional, es muy complicado solicitar un proyecto sobre educación para la ciudadanía global en los planes nacionales de investigación y que la entiendan, que la acepten, que sea valorada como una investigación al mismo nivel que otras. Entre otras cosas porque entienden que hay otros espacios, como los de cooperación y demás, y entre otras cosas porque hay poco bagaje, ¿sí?, en la academia en este ámbito. Entonces es complicado colocar un proyecto de estas características en las convocatorias nacionales. Bueno, y después siempre está el sector privado, y aquí por privado entendamos todo lo que no es público. Esto es muy, muy complicado, ¿no? Como el punto medio en el que están las entidades que ni son públicas ni son privadas, no pertenecen al rango público, pero vosotras mismas generáis trabajos de investigación muy interesantes y que nosotros tomamos como referencia. Está el marco europeo. El marco europeo, por ya contextualizar un poco el proyecto, el marco europeo, voy siguiendo el reloj, ¿vale? El marco europeo no os he puesto el detalle del programa porque está cambiando. Ha caducado el proyecto Horizon 2020, ya estamos en 2021 y aún no tenemos proyecto nuevo, hay por ahí algún borrador, pero no, si no me equivoco, aún no lo aprobaron, o sea, si no me equivoco, aún no lo aprobaron. El anterior hablaba de retos sociales, de liderazgo industrial. Bueno, he puesto liderado en gallego, lo siento. A lo mejor hay algún por ahí despiste más en la diapositiva. Y ciencia excelente. Dentro del ámbito de retos sociales ya nos está dando muchas pistas de cómo se está trabajando la parte de investigación desde fuera, desde el marco de pilares de conocimiento, que obligan sí o sí a trabajar de manera interdisciplinar. A mí lo que me gustaría hoy dejar muy claro es esto, que tenemos que dejar de trabajar en compartimentos estancos. Primero en la universidad, porque trabajamos así, la guerra está de conceptos que utilizamos, y yo creo que una muy evidente es la de educación para la ciudadanía global frente a educación para el desarrollo sostenible, ¿no? A mí me cuesta verlo, me cuesta entender cuál es la diferencia. Entiendo en qué está sustentada la diferencia, ¿sí? Pero me cuesta justificar que esa diferencia realmente exista, sobre todo después del marco ya que tenemos de Agenda 2030, de entender la sostenibilidad más allá del medio ambiente, etcétera. Pero bueno, ahí está, y ahí sigue funcionando esa diferencia, y la propia UNESCO la alimenta, o sea que no voy a la UNESCO, sí, pero bueno, todos los retos europeos están orientados ya a retos muy concretos que hay que solucionar desde distintas áreas y desde distintos ámbitos de conocimiento. Os hablaba antes del Horizonte 2020, ahí hay un marco pues, que es muy académico y muy competitivo.
pero es verdad que después hay algunas convocatorias específicas, como la que salió a principios de este año, si no me equivoco, si no se me van las fechas, que fue el Green Deal, ¿no? Todo el Pacto Verde Europeo, que era muy interesante toda la parte de ciudadanía que proponía. Y era una convocatoria muy, muy, muy potente y donde había cabida de toda la sociedad civil también, ¿no? Ojo a los Erasmus que acaban de salir. Acaban de sacar la nueva convocatoria de Erasmus y hay, bueno, veréis por toda la convocatoria el concepto de cooperación, como hace Europa siempre, cooperación entendida como alianzas, no tanto como cooperación internacional, pero es verdad que hay dos claves, dos acciones clave, y una de ellas, la cooperación entre organizaciones e instituciones, es muy interesante porque incluso para entrar como proyecto piloto de Erasmus, tienen unas que denominan algo así como a pequeña escala, que creo que son proyectos de 60.000 euros o así, que favorecen como la puesta en contacto, los primeros pasos, ¿sí? De trabajar en redes. Y me pareció, cuando la leí, me pareció muy chula porque ahí contemplan entidades, ONGs, y me pareció muy interesante para establecer estos primeros pasos también, ¿no? A veces entre academia, entidades, asociaciones del tejido social. Entonces, bueno, ojo a esta porque puede ser muy interesante y además este primer año son como un poquito más laxos a la hora de que las entidades estén acreditadas para los Erasmus y demás. Puede ser un buen año para ver y probar. ¿Sí? La primera parte de la convocatoria ya ha salido, la segunda es en octubre y es verdad que lleva un porcentaje más pequeño de presupuesto. Me salía orzamento, pues no sé qué me ha pasado y que mi cabeza sigue pensando en gallego. Pero que si os interesa es muy chulo. Después para las universidades es interesante también toda la parte, los proyectos europeos llevan todos una parte de RRI, que es así como investigación responsable y divulgación e innovación. Están obligados a llevarlo y ahí también hay una parte muy interesante de colaboración, aunque no sea una cosa tan formal y tan amplia como las que estamos mencionando, pero que es para las universidades, para tener en cuenta esa colaboración de tender manos y de trabajar en equipo. Bueno, por lo tanto, nuestro marco de referencia en Europa, a ver, que estoy aquí con las dos cosas, con la pantalla y el... Ah, mira, se ha puesto abajo, perfecto. El marco de referencia, y aquí es donde entramos también, el llamado que decíamos antes de los conceptos, es el que tenéis aquí. Cuando hablamos de educación para la ciudadanía global, pues, educación global, que es toda la parte del GENE, ¿no? de los ministerios de educación y de cooperación de los distintos países, la educación para la ciudadanía global, que en su momento impulsó UNESCO, hay un documento de 2014 muy singular en este sentido, la educación para el desarrollo sostenible, que sin ninguna duda la referencia ahora mismo es la Agenda 2030 y todas las hojas de ruta que se derivan a partir de ahí. El concepto de competencia global, que en 2018 PISA, para sorpresa de todas y de todos, ¿sí? El informe publicado, yo creo que es de principios de este año, de finales del año pasado, tardó muchísimo en darnos los datos resultantes, sacó todos los datos habituales que suele medir. ¿Sabes? Yo no sé, bueno, tengo ciertos, no sé cómo decirlo, con PISA, ciertas diferencias, pero es verdad que el hecho de que hayan entrado en el concepto de competencia global es muy interesante porque pone también en el camino de mucha gente un concepto y una mirada que no estaba. Y la educación para la ciudadanía mundial, que se ha aprobado en nuestra ley de educación, nuestra nueva ley de educación en diciembre y que se desarrollará a lo largo de este año en todos los decretos de mínimos, ¿no? Y que después pasará a las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay un marco alimentado de trabajo, hay un marco que posibilita la colaboración y el trabajo, y en este marco, fijaros que el proyecto Brille es de 2018, acaba oficialmente este año, y lo que pretendía el proyecto, creo que la clave es esta, ¿no? La de tender puentes, la denominación del proyecto es esta, tender puentes entre el tejido social, la academia,
y hacer incidencia política. Hacer incidencia política, pero incluyendo. Ellos hablan como de incluir a legisladores y a líderes políticos dentro del proyecto. De una manera u otra lo han conseguido. Quiero decir que han hecho, el proyecto Bridge se basa en establecer redes de trabajo y en hacer eventos de trabajo. Son unos eventos muy concentrados y han dado lugar a una serie de documentos y de conclusiones. Yo os he puesto en el chat, si no me equivoco, el enlace al proyecto. Tiene un apartado de recursos muy extenso que yo os animo a mirar con calma. Os voy a compartir en un momento la parte de un documento en concreto de 2019 que habla un poco, hace como una especie de mapeo de experiencias de educación para la ciudadanía global catalogadas como en 3 niveles. El proyecto Bridge acepta desde el primer momento el concepto europeo de educación para la ciudadanía global, que yo creo que es donde tenemos que avanzar. Y en España estamos un poco estancados, ¿no? En el concepto de educación para la ciudadanía global. Tenemos que avanzar un poco hacia esta idea del trabajo que está haciendo el grupo de Andreotti y compañía, ¿no? Pasby y demás, sobre los modelos o las estrategias, ¿no? De ciudadanía global, sobre el modelo soft, el más blando, que tal vez es el que estamos aplicando aquí. Hace poco hablaba con alguien del Ministerio de Educación y me decía que es que no estábamos listos para ninguno de los otros enfoques, posiblemente sea verdad. El enfoque soft es el que acepta que son necesarios cambios, pero sin establecer cambios en el sistema, ¿no? Son cambios institucionales, son cambios individuales, a veces que llevan mucho esfuerzo y son grandes, pero no implican una ruptura con lo que se está haciendo y sobre todo son convivientes o aceptan toda la parte, dan por buena toda la parte del conocimiento universalmente aceptado, ¿no? Lo que nos propone Andreotti y su equipo de trabajo es una visión más radical o más crítica, ¿no? Y dentro de esa misma visión apuestan como por 2 planes. Un plan A, crítico, que ya supone una ruptura con lo establecido, pero también un plan B que es absolutamente dar un giro, ¿no? Un volantazo sobre lo que estamos haciendo e irnos a un modelo distinto y sobre todo cuestionar el conocimiento también sobre el que estamos erigiendo, ¿no? Toda nuestra intervención y nuestro desarrollo de investigación. Bueno, después si queréis concretamos un poco más. Ellas la denominan ir más allá, ir un paso más allá de lo que es de la parte crítica y generar modelos que rompan. Ellas hablan en algún momento de educación subversiva, bueno, pues que rompan un poco con lo establecido. Posiblemente por aquí tengamos un ámbito importante que yo no entiendo ni veo que sea viable sin colaboración, ¿no? Yo utilizo mucho esta viñeta, yo ya sé que está muy manida y muy conocida y muy requerida por todo el mundo, pero me sigue pareciendo muy interesante. Es una de las viñetas de Tonucci y que cuando la estableció toda la crítica se basaba en la escuela. Yo no la hago solamente a la escuela, lo hago a todo el sistema, a los modelos de educación. No digo al sistema educativo, sino a los modelos de educación. El sistema educativo, no el sistema escolar. Bueno, tenemos que repensar. Si queremos seguir en el sistema haciendo a lo mejor pequeños arreglos para esta parte que aquí él denomina como desechos, ¿no? y haciendo trabajo de inclusión en determinados ámbitos y poniendo parches y tiritas aquí y allá, o si realmente debemos de repensar hacia dónde queremos ir y cómo este concepto que está tan en boga dentro de la ciudadanía global de educación transformadora, cómo realmente podemos llegar a esa educación transformadora. A mí el concepto personalmente me cuesta. Yo no puedo entender que pueda haber educación sin que realmente sea transformadora, pero entiendo la intencionalidad del concepto, ¿sí? De remarcar esa necesidad de que realmente la educación para la ciudadanía global
genere cambios y transformaciones. Entonces, bueno, yo si en algún momento, si es que hoy tenemos posibilidad para el debate o para que en algún momento podamos discutir y repensar, la verdad es que estamos entre amigos, porque estoy viendo un montón de gente entre los participantes que conozco y que coincidimos habitualmente. Al final somos siempre las mismas, ¿no? Las mismas y los mismos, así que, bueno, os dejo ahí dos cuestiones. La primera era la que os decía, si puede haber investigación que realmente haga incidencia. Detrás de todo el concepto de investigación hay un movimiento muy potente sobre lo objetivo y lo neutral. Se van rompiendo fronteras. Toda la parte de género, ¿no? ha generado cambios importantes en los proyectos que formulamos. Ya es impensable pensar un proyecto que no contemple la perspectiva de género, pero no solo que contemple la perspectiva de género como tradicionalmente lo hacíamos, dividiendo cuántas mujeres y cuántos hombres nos contestan a la pregunta y ver si había diferencia en esto, sino establecer que puede haber protocolos distintos para los distintos sectores, hombre, mujer, no binario, bueno, todas las denominaciones, también hay otra maraña aquí, y la cuestión está en si queremos dar el salto y aplicar esto que parece que es emergente, ¿no? Dentro de la perspectiva de género, aplicarla en serio a toda la parte de educación para la ciudadanía global, hablando de interculturalidad, de decolonialismo, etcétera, etcétera. Es complicado y solamente lo podemos hacer en red, en alianzas. ¿Sí? Ya me callo. No sé si he dado con el contenido que queríais, Cristina, pero bueno.